emergenciología sencillamente o cómo es el titular, cómo va a salir en el título de la especialidad? Ey, llévate de mí. Ay, está bien. Es que me gusta ese, pero no sé qué siga. Oye, lo que pasa. ¿Sabes por qué yo estoy en Saludos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a este canal, a este espacio, Rap Medicina Oficial. A todo nuestro público nuevo, sean bienvenidos también y disfruten de esta nueva temporada, primera temporada de Residencias Médicas. El día de hoy tengo al doctor Euris Encarnación, quien va a abordar de manera desmesurada, de manera desglosada, lo que es la emergenciología, la residencia de emergenciología, donde vamos a hablar de las circunstancias, experiencias que ha tenido y todas las cosas que tiene que ver un residente en esta, valga la redundancia, residencia. Señor Euris Encarnación, ¿cómo está usted? Doctor Wandy Valdés, un placer estar aquí en esta plataforma y que me haya dado esta oportunidad. Bueno, realmente para mí también es como una oportunidad el poder compartir con Euris. Señores, Euris fue mi compañero de estudio, aparte fue parte de mi formación, porque nosotros andábamos en el hospital, cursamos prácticamente el internado, casi completo, más del 80% del internado, y es por esto que puede que vean que haga una relación, que él diga mi nombre, yo le diga el de él, y es sencillamente porque más que colegas, somos amigos también. Entonces vamos a desarrollar la entrevista. Eso sí, vamos a tratar de no salirnos del contexto. Pero en la entrevista tú eres R4. Así me dicen, R4. A veces él me dice Wandy, no importa, señores. Ustedes ya saben cómo me llamo y todo, mi nombre artístico. Bien, entonces, Euris, hay especialidades que muchas veces, por ejemplo, en el caso de la traumatología y ortopedia, se le dice traumatólogo. Al que hace la residencia de ginecología y obstetricia se le llama ginecólogo o obstetra. Pero en el caso de ustedes, ¿es así mismo, lleva el nombre de emergenciólogo sencillamente, o emergenciología es el título de la especialidad? Bueno, actualmente en la República Dominicana la emergenciología tiene dos variantes. Una variante que es emergenciología y desastre, y otra variante que es emergenciología y cuidado crítico. Dos hospitales forman médicos profesionales en emergenciología y cuidado crítico, que son el Hospital Salvador Gautier y el Hospital Antonio Musa. Después los hospitales Darío Contreras, el Hospital General Plaza de la Salud, el Hospital Regional San Vicente de Paúl y el Hospital Regional José María Cabral Ibáez forman profesionales en emergenciología y desastre. El concepto de las dos especialidades están fundamentadas en lo que es la emergencia. Una, en lo que es la emergencia y el cuidado del paciente crítico, que es emergenciología y cuidado crítico, valga la redundancia, y la otra que es en el fundamento de la emergencia y el desastre. Por concepto, se tiene que desastre es cuando la demanda de servicio de salud sobrepasa la oferta que se puede dar, y a eso le llamamos desastre. Entonces, nos formamos en eso, en emergencia, en caso de desastre, y la emergenciología básica per se, que es la que trabajamos intrahospitalariamente. Ok, entonces una pregunta. Ustedes, por ejemplo, el que desarrolla la parte de desastre y el que desarrolla la parte de cuidados intensivos sería, ¿verdad? Ustedes hacen
años diferentes o, por ejemplo, los primeros 2 años se enfocan sencillamente en emergenciología y los otros años se enfocan en cómo abordar en caso de desastre o más o menos entiende? Los años, el fundamento es emergencia en las dos variantes. Son 4 años la misma variante. Obtienen en lo que es la emergenciología per se, obtienen el mismo programa. El programa varía muy poco, sino en lo que es la atención del desastre, en la que son de desastre, tienen su programa educativo desarrollado más a esa tendencia. Inclinado al desastre. Efectivamente, y lo que están formados en cuidado crítico tienen la rama más inclinada a lo que es el cuidado per se, pero tanto las dos se fundamentan en lo que es emergencia. Tenemos el mismo fundamento de lo que es emergencia, lo que es urgencia y lo que es abordaje en situación de asistencia al paciente. En las dos variantes es la misma. Sí, tenemos como su especialidad la medicina intensiva, tanto los emergenciólogos formados en emergenciología y desastre como los emergenciólogos desarrollados y formados en emergenciología y cuidado crítico pueden optar por la medicina intensiva. Con eso no hay ningún tipo de discordancia. Ok, perfecto. Yo creo que este punto está bastante claro. Hay algo que esto no solamente pasa en República Dominicana, sino que esto, por lo que he visto y lo poco que conozco, o lo mucho, se podría decir que tenemos el problema de que muchas veces una cosa es la especialidad que nosotros realmente deseamos y otra es a la que podemos aplicar. En tu caso, ¿esa era la especialidad que realmente tú deseabas? Bueno, cuando entramos a la universidad, en la fila para irnos a inscribir, hay más especialistas que médicos. En el sentido de que cada estudiante, antes de hacerse médico, ya está hablando de qué especialista quiere ser. Pero la mayoría no sabemos o no conocemos realmente lo que es cada especialidad en sí. Solo vemos por fuera lo que nosotros creemos que es la especialidad. Yo no conocía la especialidad de emergenciología al momento de la inscripción en medicina. La emergenciología la conocí al final de mi pasantía médica, la emergenciología en sí. Siempre quise ser cardiólogo internista, pero al conocer la emergenciología me di cuenta que la parte de la cardiología y la medicina interna que me interesaba era la parte de la emergencia. O sea, me llamaba más. ¿Te diste cuenta ahí en la pasantía? Exacto, me di cuenta que lo que realmente me llamaba la atención de la cardiología y la medicina y la medicina interna era la parte aguda, la parte de la emergencia. Y alguien que conocí, que es emergenciólogo ahora, conversamos alrededor de 15 minutos en una parada de autobús y me habló sobre la especialidad y yo investigué y profundicé y me llamó mucho la atención lo que es la emergencia y lo que es la emergenciología, y bueno, hasta tal punto que desplazó todo el concepto que yo tenía de lo que quería hacer y estoy aquí. Y algo, esa especialidad o esa residencia es reciente, más o menos, ¿qué tiempo tiene aquí en el país? Sí, es reciente. La especialidad en comparación con otras especialidades es una especialidad muy nueva, tanto a nivel nacional como internacional. La emergenciología nació en Estados Unidos, fue más bien desarrollada como producto de lo que es la medicina de guerra. Okay. Alrededor de los años 70 y 80 fue que nació en New Jersey, más o menos, creo que. Y bueno, vino aquí en 1992 con el doctor Tito Suero, que fue el primer fundador de la escuela de emergenciología en el Darío Contreras. Y estamos hablando alrededor de 30 años, creo que tiene la emergenciología
con per se, en comparación Con las a demás 1940, 1900, Sí, que son las otras como ginecología, maxilofacial, que son una de las más antiguas, es una especialidad completamente nueva en República Dominicana. Ok. ¿Tú recuerdas? Siempre tenemos el problema de las plazas, que muchas veces una cosa es que tú quieres entrar a esa especialidad, pero a veces o la nota, la calificación que sacaste en el examen, en el ENUR, más los puntos de pasantía, que en este caso ya prácticamente es el mismo para todos. Anteriormente teníamos el concepto, el conocimiento y teníamos la idea de que el que se iba lejos a hacer la pasantía tenía mayor cantidad de puntaje, por eso casi todo el mundo se iba para allá. Ahora tenemos ya sea desventaja o ventaja, que es un punto para todo el mundo independientemente de donde la haga. ¿Qué cantidad más o menos de plazas había en el momento que cursaste para esta residencia? Yo concursé en marzo del año 2018. Había una totalidad de 63 plazas. 63 plazas de emergenciología para 5 centros hospitalarios. Y recuerdo que para ese entonces concursaron 4.800 médicos. Ustedes pagan cuando van a ir a entrevistarse a algún hospital, ¿cierto? Algunos sí, algunos no. Algunos pagan, sí, algunos no. exacto. Okay. Algunos sí, algunos no. Más o menos de cuánto es el costo, cuánto es el costo por la entrevista. Algunos hospitales en equivalencia, porque tu canal se ve en muchas partes, una equivalencia de algunos 10 o 15 dólares más o menos. Ok, entonces por el derecho a la estamos entrevista. hablando, señores, de que cuando nosotros ya tenemos la calificación y todo y vamos a concursar por una especialidad, nos realizan una entrevista. En esa entrevista, para nosotros tener el permiso para optar por esa entrevista, algunos hospitales, no todos, uno debe de pagar un monto de aproximadamente 10 a 15 dólares. Bien. Entonces, ¿tú a cuáles hospitales? Me dice Darío Contreras, sé que da emergenciología. Aparte de ese, es el pionero en la emergenciología, es el Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras. Actualmente, para este año, se abrieron plazas nuevas en algunos hospitales que anteriormente no contaban con la especialidad, como son el Hospital Militar Ramón de Lara, que ahora tenía mayor disponibilidad. Había mayor disponibilidad, efectivamente. ¿Cuánta era más o menos la plaza? No, ahora las plazas subieron, hay alrededor, no recuerdo el nombre, deben ser como 82 plazas disponibles porque a las plazas, 63 plazas anteriores, fueron agregados hospitales nuevos, como el Ramón de Lara, la clínica Antonio Cruz Jiminián y creo que la clínica Centro Médico UCE, están impartiendo lo que es emergenciología, que son nuevas las plazas, entraron este año en vigencia. En vigencia, efectivamente. Dentro de lo que tú entiendes, ¿te parece que la mayoría de los estudiantes o hay un gran número de médicos que optan por esa especialidad o no? ¿O tú entiendes que la mayoría se sigue yendo a cirugía, medicina interna y entre otras? Bueno, la medicina de emergencia ha revolucionado mucho. Todos los días es más llamativa, es más codiciada, exacto, es más tentativa. Tenemos que recordar que también en esa situación de especialidades médicas está lo que es la cultura y la idiosincrasia, en el sentido de que muchas veces mi papá fue ginecólogo, bueno, yo quiero ser ginecólogo, porque puedo así arrastrar el prestigio y esas cosas, y con eso es algo que indiscutiblemente luchar con esa situación. Sí. Pero la emergenciología todo día es más atractiva, es más atrayente. También tenemos un sistema nuevo de salud
donde la emergenciología la posiciona en un punto neurálgico, donde todo lo que entra para el sistema de salud tiene que entrar por emergenciología, y eso hace más llamativa. O sea, prácticamente ustedes son los que llevan la parte del triaje ahora mismo. La parte del triaje, sí. Antes, siempre o el médico internista o el médico cirujano era el jefe de la emergencia, Okay. cuando no existía emergenciología. Ya haber especialistas formados para lo que es la emergencia, entonces ocupa este espacio. Entonces ya baja la calidad, aumenta lo que es la calidad asistencial, baja la mortalidad y el servicio de emergencia al usuario es más eficiente y eficaz. Ok. Encarnación, ¿tú recuerdas alguna de las preguntas que te hicieron en la entrevista? Siempre le hacen algunas preguntas, algunas están bien enfocadas a lo que es el tema de la residencia que tú vas a cursar, otras están bastante desligadas. ¿Es cierto esto? Bueno, en las entrevistas médicas, más bien es como quien dice... una tómbola, se podría decir. Bueno, no sería el sustantivo. Pongámoslo como si fuese un casting. O sea, vamos a ver quiénes son los que están optando. Porque son 5 puntos de entrevista, pero no es la entrevista que decide el si tú entras o no. Acuérdese que es un acumulado, un número de aptitudes. Entonces, y también una entrevista no te va a valorar a ti el médico que tú eres o el profesional que tú eres. Okay. Normalmente tú ese día pudiste caer en gracia a uno de los entrevistadores. Como ese día tú pudiste levantarte con dolor de cabeza y no estás preparado. O sea que es algo muy subjetivo y algo muy etéreo. Pero antes las preguntas en la entrevista estaban dirigidas a preguntas académicas más que personales. En mi año de concurso fueron más situadas a lo que eran las preguntas personales, a lo que eres tú como persona, por qué quieres, qué te interesa, qué le viste. Y tomando ese formato se tuvo más resultados, porque normalmente tú te abres más a lo que eres tú. Tú estás entrando a una residencia, que es algo a veces uno como quien dice hasta absurdo, tú preguntar a un solicitante preguntas que tú debes hacerle a un especialista. Exacto. Si tú quieres ser ginecólogo y yo te pregunto cosas de ginecología, se supone que yo quiero ser ginecólogo porque quiero aprender. Quiero aprender eso. Y, ¿me entiendes? Entonces muchas personas se ponían nerviosos cuando venía la pregunta académica o no sabían expresar realmente la pregunta académica. Y bueno, había un resultado malo. Después se formuló hacer preguntas personales, preguntas para que te relajes, para que te abras y para que normalmente los que están ahí, que te van a recibir, sepan qué quieres, quién eres tú y por qué quieres optar por esta residencia. Ok, entonces en estos casos nos preparamos más en el asunto de nuestra personalidad, nuestra actitud, en la manera en que vamos a quizás responder y la manera en que nos vamos a comportar, todo eso, en lugar de enfocarnos tanto en lo académico. No, con eso no estamos diciendo, cabe destacar, no estamos diciendo que no estudien, ni estamos diciendo que no deban de conocer a la especialidad que va dirigida. Se supone que deben de ya estar enfocados, ir estudiando, hacer énfasis en esa parte, pero sin desligarse de mostrar realmente quién usted es, cómo se siente, cómo transmite ciertas emociones, que es lo que suponemos, en lo que se va a enfocar el entrevistador.
Ustedes son 4 años de residencia, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cuáles, más o menos, qué responsabilidades tienen cada uno? Es decir, el R1, el R2, R3. ¿Qué haría un R1 de emergenciología? Bueno, cada año está enfocado a un programa y a una responsabilidad. El R1, que es el primer eslabón, que es el año un poquito más severo, porque es el año de adaptación, es el año que tú te encuentras con un sinnúmero de situaciones que son nuevas. El R1, ¿tú entiendes que es más difícil el primer año porque es tu primera fase, porque es tu primer, vamos a decir, contacto con todas las responsabilidades que lleva? Bueno, ¿o es porque todo el mundo le mete caña, como decimos nosotros, todo el mundo le cae arriba al R1? el primer eslabón en toda cadena de mando es difícil, ya sea en la cadena de mando militar, cadena de mando laboral, cadena académica, es difícil. En el sentido que la pregunta que tal vez quieres llegar es ¿cuál es el año más difícil? O sea, R1, R2, bueno, eso es muy subjetivo y muy relativo. El R1, como te digo, es un año que, vuelvo y repito, tú estás conociendo algo nuevo, tienes que adaptarte, los procesos adaptativos son difíciles en cualquier situación, no solamente en residencia. Es quien recibe el paciente, quien hace la evaluación física, quien recibe órdenes de los años superiores. O sea que es un poquito, el R1 lleva un poquito de peso en el sistema, de que tiene que trabajar más en lo que es lo físico, lo académico, porque son cosas nuevas. El R2, como le dije, en sistema relativo, bueno, el R2 es el segundo año, pero es el primer año en el sentido de delegar función. Es el segundo año, pero es el primer año en que tú vas a delegar funciones que ya la hiciste tú y que tienes que probar si lo que tú aprendiste, tú lo puedes delegar. Si tú como R1 no aprendiste sustantivamente las cosas básicas, tú como R2 no puedes exigir esas cosas básicas que tú no aprendiste. Entonces es un poquito difícil en ese punto, porque es el segundo año, pero en el sentido de lo que es la delegación es el primer año. Es el año donde van a valorar a ver si tu primer año fue satisfactorio. El tercer año es un año de supervisión. O sea, ya el R3 es el supervisor. Yo voy a ver ahora cómo lo que yo enseñé se está haciendo. ¿Cómo trabajan los R2? Cómo lo que yo enseñé está dando fruto. El R4 es el coordinador, como quien dice, del servicio en sí. Y es el que lleva la batuta al nivel académico completo. Me estoy refiriendo, y al nivel también laboral, porque es la última cadencia, es el último eslabón. Pero sí, cada año tiene su responsabilidad y cada año tiene su experiencia. Más o menos, ¿cuánto cobra un R1 a un R4, más o menos? Esa es una de las cosas que siempre le gusta saber. Ay, Guante, no me meta al medio. Hable de eso, que la gente eso es lo que quiere, le gusta saber. Bueno, República Dominicana es uno de los países donde las residencias son pagadas. Hay países que no remuneran la formación. Aquí es uno de los países donde tenemos el privilegio de remunerar la formación. Sí. Entre R1 y R4, digamos $700, $800 la remuneración, que es más o menos es un salario, sí, que es para fundamentar más lo académico, es para está directo, exacto, está objetivizado en que tú soportes de ahí tu sistema académico. O sea, el Estado te suministra para que tú te formes. Señores,
déjennos en los comentarios en cuáles países no se remunera la residencia y en cuáles sí también. Nos pueden dejar en los comentarios, en Cuba, por ejemplo, no se remunera, etcétera, etcétera, etcétera. Déjennoslo en los comentarios, por favor. Ustedes desarrollan tesis al final de cada periodo de año, es decir, el R1 debe de entregar alguna tesis, algún trabajo, debe de hacer alguna presentación magistral o toman un examen. La tesis de grado, en este caso posgrado, porque las especialidades médicas tienen un nivel de posgrado. Sí, ahí en el cuarto año, lo que es el R4, sí tiene que presentar una tesis de posgrado, tanto al hospital docente como a la universidad que entregue el aval. Los años inferiores sí son evaluados cuatrimestral, la enseñanza, medio exámenes, y también son evaluados por cada coordinador y por el jefe de enseñanza el desarrollo que tengan en lo que es lo laboral. Recuerden que una especialidad médica no solamente es un examen, también hay que desarrollar el nivel de aptitud y el nivel de destreza que tú desarrollaste en ese año para ser considerado promovido al segundo año o al tercer año, o ser graduado como especialista en el caso del último año. ¿Ustedes hacen rotaciones fuera del país? Es decir... Sí, tenemos rotaciones tanto nacionales como internacionales. ¿Eso es optativo o obligatorio? O... Rotaciones nacionales todas son obligatorias porque pertenecen a lo que es el programa de formación de la residencia. Tenemos internacionales donde te formas en cuidados intensivos, te forman en rescate acuático, te forman en rescate aéreo. Los países donde solemos tener las rotaciones son México, en Francia. Tenemos rotaciones en Estados Unidos, en Puerto Rico. Y sí, esas son las rotaciones que normalmente tenemos en la residencia. ¿Y quiénes costean esos viajes? ¿La misma residencia o ustedes mismos? Costean cuando dicen, bueno, yo me quiero ir para hay un programa y hay un fondo en residencia que da esa respuesta. Ok. Entonces, una pregunta. ¿Algún momento tú dijiste, yo voy a dejar esto me estresa, esto me cansa? ¿Algún momento tú dijiste, no voy para el hospital, me cansé? Bueno, sí, a veces no solamente en la residencia, en la misma, ser médico es un sacerdocio, es algo difícil, pero que se disfruta y tiene su alta y su baja, claro. En un momento uno flaquea, en un momento uno como ser humano sí tiene debilidades y tú dices, wow, ¿por qué esto? ¿Por qué situación? Pero siempre pasa algo que tú te da respuesta, el por qué estás ahí, tú sigues adelante. Pero sí, creo que... ¿Tú puedes decir que te apasiona, que te encanta esa residencia? Podría decir que sí. Ok, porque realmente la emergenciología para algunos es estresante. Para la gran mayoría. El hecho de uno no saber qué le puede llegar a la emergencia. Para ti es estresante. A mí no me gusta la emergenciología. Yo no puedo. A ti te mandaban de castigo para la emergencia. Cuando te querían castigar te mandaban a la emergencia. Para emergencia. Encarnación, ¿tú recuerdas algún caso extraño que vieras ahí en el hospital donde tú dijeras, wow, esto yo no me lo esperaba, o esto qué raro esto? Pero caso extraño, ¿cómo? Caso extraño puede ser en el sentido de alguna enfermedad, caso extraño de alguna atención que hiciste, no esperabas esa reacción o ese tipo de reacción
del paciente, aún así lo pudiste controlar o manejar, pero que tú dijiste, esta parte no me la esperaba, o esta situación que se me creó aquí. Entiendo. No Bueno, estaba... sí, yo tuve el honor, o bueno, no sé si sería ese la expresión, pero sí, una vez tuve un caso que los libros lo detallan como muy, o sea, como poco frecuente, muy poco frecuente, que es lo que es la encefalopatía hipertensiva, que es el aumento de la presión de niveles tensionales altos con disminución de la conciencia. Eso normalmente, y así dicen los libros, es muy poco frecuente, está en este tipo de emergencia. Y nunca la había visto, nunca pensé que me iba a llegar, y sí recuerdo que un compañero y yo una noche nos llegó un paciente en encefalopatía hipertensiva, donde tenía niveles tensionales muy altos y niveles de conciencia disminuidos, 12, 13 de Glasgow, creo que, si no más bien no recuerdo. Y recuerdo que comentamos, le dije, bueno, estamos frente a una encefalopatía hipertensiva. Y yo, vaya, yo nunca había visto esto. Y fue un poquito, o sea, fue una experiencia, porque abordar eso y que me llegue el caso fue como que fue bastante impactante, porque no era un caso que, y no es sino la infrecuencia del caso, no el caso en sí, sino que el caso es muy poco frecuente, y que apareciera, que tendría la oportunidad de ver el caso, fue algo un poquito impactante. Sí, en nosotros siempre no es que nos alegramos bien, sino es una forma de que nosotros nos encanta, o nosotros muchas veces, para nosotros resulta satisfactorio a veces, que muchas cosas que nosotros vemos en los libros decimos, y esto realmente existe, esto realmente puede aparecer en algún momento. Efectivamente. Y si tú no te preparas, o sea, descartando a veces enfermedades, a veces no, por eso no podemos decir que, esto yo no lo voy a estudiar porque esto no me va a salir. Por eso nosotros tratamos de globalizar, de estudiar de manera general. Nos vamos desde lo más común hasta lo más, a veces, de lo menos común. Lo menos común. Lo que pasa es que en medicina, igual que la mayoría de profesiones, hay cosas que son, o sea, hay situaciones que son más frecuentes que otras. En medicina, y más en lo que es la emergenciología, si vas al portal de la OMS y te fijas cuáles son los 10 casos más frecuentes que llegan a emergencia, te vas a dar cuenta que cuando lo lees, crisis hipertensiva, enfermedades coronarias, complicaciones agudas de la diabetes, sangrado gastrointestinales, te vas a dar cuenta que son 10, que es lo que más frecuente te aborda la emergencia. Y tú en tu práctica clínica te das cuenta que es cierto, que no pasa de ahí. Entonces, cuando usted aborda la emergencia, un caso aislado, a lo más frecuente es como cuando salía no sé si recuerda, una pesiprisma, que era una postal que tú nunca la habías visto, y todo el mundo iba a presentar, mira la postal, que es una prisma. Entonces sucede mismo, y no es que uno disfrute eso, sino que es algo impactante. Exacto. Y es algo que tú como médico te ayuda a tu formación, te da lo que es la experiencia de que tú abordaste ese caso. Entonces, en ese caso, en una encefalopatía, es muy, muy poco. De todas las emergencias hipertensivas, la encefalopatía hipertensiva es la menos frecuente. Y que tú abordes ese caso es algo que, wow. Realmente da para contar. Da para contar. Sí. Encarnación, una pregunta que a veces tú puedes quizás entrar a la residencia y la puedes cursar, pero se da la situación, en caso
no, todavía no conozco casos así específicamente de residentes o especialistas, pero sí veo el caso de médicos generales que muchas veces no están ejerciendo como médicos generales. ¿Cuál es el mercado laboral o las oportunidades laborales que tiene un emergenciólogo? Es decir, tan pronto ustedes salen, tienen la facilidad de tener trabajo, tienen la oportunidad, tienen la facilidad de que ya tienen varios lugares que le están llamando. Bueno, entiendo. El ámbito laboral es muy abierto a lo que es la emergenciología. Por ley, todos los centros de salud tienen que tener una emergencia, empezando por ahí. Sí. O sea, que si hay una emergencia, ahí tienen ustedes trabajo. tiene que haber un emergenciólogo. Y todas las especialidades médicas tienen un caso de emergencia. O sea, y si tienes una fractura, en el caso de los ortopedas, tú entras a un hospital traumatológico por la emergencia, donde te recibe un emergenciólogo. De igualmente, si estás cursando con una, digamos, complicación aguda de la diabetes, una cetoacidosis o una hipoglicemia, tú entras por emergencia a un hospital clínico donde te recibe un emergenciólogo. Y el emergenciólogo es quien va a abordar la emergencia. Coloquialmente, como decimos los emergenciólogos, va a yugular la emergencia. O sea, en República Dominicana decimos yugular la emergencia, nos referimos a compensar el paciente, porque viene descompensado. Cuando compensamos, entonces podemos derivar el paciente a la especialidad correspondiente. En caso de una fractura, cuando fervilizamos, canalizamos, en caso que estabilizamos el paciente. Sí. Entonces derivamos al ortopeda. En el caso de una cetoacidosis, el paciente llega, hacemos el diagnóstico presuntivo, hidratamos, corregimos la acidosis y todo lo correspondiente al protocolo, y ya al momento del internamiento, entonces sí derivamos al endocrinólogo o al médico de intensivo en caso de que el paciente tenga que ir a intensivo, a medicina interna. O sea que el ámbito laboral es muy amplio, porque todo tiene que entrar por ahí. Como quien dice, es la puerta de entrada a todo. Entonces, sí, en el ámbito laboral picamos, como decimos. Se va bien, se va bien. ¿Hay algún médico, puede ser aquí en el país, puede ser médico internacional, puede ser de tu especialidad o fuera de tu especialidad, pueden ser 1, 2, 3 médicos que tú admires, que tú digas, me gustaría ser como él? Y si no sería la frase o la palabra, sino me gustaría llegar a ser tan bueno como él. ¿Quién es ese médico o esos médicos que para ti representan una admiración o paso a seguir? Wow, una pregunta demoledora. Bueno, cuando se es estudiante en medicina, hay profesores que son los primeros médicos que en la facultad, como quien dice, te impulsan. Tú dices, wow, yo quiero ser tan bueno o parecido a él, o wow, este médico me abrió esperanza, o yo... El apetito a yo seguir. Exacto, pero si es de mencionar nombre, la entrevista completa mencionaría muchos nombres, pero médicos como el doctor Malte Durán, neurocirujano, el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, son personas estrellas. Doctor Antonio Cruz Jiminián, que es una estrella al nivel de medicina social. Sí. Tenemos cardiológicamente, en el área de cardiología, sí hubo un médico, doctor Corniel, que yo siempre admiraba la forma en cómo él explicaba la cardiología, y es uno de los doctores que más respeto, el doctor Pedro Corniel, que es cardiólogo internista.
tenemos el doctor Sánchez también, doctor nefrólogo, y un sinnúmero. Y bueno, si no lo digo, me meto en problemas. El doctor Cabrera, que es el coordinador de la residencia, que es también es bueno, el mejor. Es bueno. El mejor, sí. Bueno. No, el doctor es emergenciólogo y es el coordinador de nosotros, es el que ha coordinado todo lo que es la emergenciología. Es una persona muy humilde, de mucho conocimiento y que nunca, como quien dice, ha abusado o ha avasallado. Siempre una persona que ha tenido una altura y una humildad, aún en su conocimiento, aún sabiendo muchas cosas. Y es algo que yo digo, guau, yo tengo que aprender esto del doctor, porque aunque él me está formando, me está enseñando que la humildad ante todo, porque es una persona que tiene mucho conocimiento, es una persona que tiene autoridad porque es un militar de alto rango, pero nunca se ha visto que ha utilizado alguna de esas herramientas para tratar de amedrentar o algo. Pero sí hay muchos médicos que son admirables. Quien conozca a uno de estos médicos, por favor, háganle llegar el video para que visualicen cuántas personas, aparte de Eury Encarnación, le admira. Y que se le hagan llegar al doctor Cabrera. Sí, que le hagan llegar esta entrevista al doctor Cabrera para que vea que sí hay quienes lo toman en cuenta. Doctor, mi admiración y respeto de igual manera. La medicina dominicana, ¿qué tú mejorarías o qué tú cambiarías de ella? Es una pregunta que para estos tiempos, donde la República Dominicana está en tiempos políticos, sí, me compromete mucho. Y al estar en un hospital público, es bien comprometedora. Pero tú creo, como quiera te la vas a jugar. Tú como quiera vas a responder. Yo voy a responder a la población. Ok. Algo que dirigida a la población. Dirigida a la población. Sí. Algo que sí debe cambiarse es, recuerde que yo vengo de un hospital traumatológico, es lo que es la conciencia de las personas. En un porcentaje muy alto, el presupuesto dirigido a lo que es la salud se va en medicina traumatológica. En pacientes que etílicos, bajo el efecto del alcohol, se contrayeron en una motocicleta, o en pacientes que bajo el efecto del alcohol o otra sustancia fueron violentos, practicaron la violencia, y todo eso llega a los hospitales traumatológicos y a veces hasta clínicos. Sí, esto es un asunto bastante y es un asunto frecuente, médico-social, porque la medicina no solamente es un hospital, la medicina somos todos. Exacto. Tenemos ahí el caso del dengue, que no es relacionado con la violencia, pero casi los hospitales infantiles, en el 80-90%, están abarrotados de casos de dengue. Y el dengue es una enfermedad que tiene base cultural y social y hasta geográfica, porque solamente por estar localizado geográficamente en el trópico es una enfermedad endémica, sí, pero tiene su medida de controlar la incidencia y la prevalencia. Entonces, más bien como quien dice, mi consejo va dirigida a la conciencia poblacional, que tengan más conciencia, y así me evito problemas con las autoridades. Ya ustedes saben, señores, sociedad, por favor,
tratar de no manejar bajo los efectos del alcohol. Si usted va a tomar, por favor no asuma el volante, deje a otro conducir, tome un taxi o todo lo que usted entienda, pero no tome el volante, no maneje. Y el motor, la mayoría, en el 60% de la población de accidentes de tránsito puede ser por accidentes de motocicleta, por lo menos aquí en República Dominicana, accidentes de motocicleta. Y la mayoría que fueron no tenían el casco protector. Y eso es, creo que desde pequeño he escuchado que al que va a tomar el volante de un motor tiene que ponerse un casco. Y no sé por qué todavía se hace difícil entender eso. Yo de mi parte voy a tratar de hacer mi aporte a lo que es con las cosas que domino, que tengo a mano a veces, con las herramientas que sí sé que puedo llevar. Si hay algún método que usted crea que pueda controlar, que podríamos orientar a la población, implementar para que llevemos a cabo el tema y la resolución de estos accidentes de tránsito. Esto ha sido de las principales causas de defunciones a nivel mundial. A mí me interesaría, de hecho, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para sacar esto dentro de esa calificación. Encarnación, si tienes algún número de contacto, alguien, no sé, alguna red social que te gustaría compartir, o si tienes algún consultorio donde puedan... No, consultorio no tenemos, el consultorio del emergenciólogo es la emergencia. Entonces... Sí, bueno, por Instagram puedes buscar bajo la sigla de @encarnación87. Y en Facebook, Eury Encarnación, así mismo, como está Eury Encarnación, efectivamente. Entonces, nada, ya para finalizar, un mensaje a ese público que te está viendo, este público que pudo aprovechar toda estos conocimientos compartidos por su persona. Un mensaje a los médicos internos, médicos preinternos, médicos pasantes que van a concursar el año siguiente a tomar el examen de NUR y a concursar para la residencia médica posteriormente. ¿Qué usted les recomienda? ¿Usted recomienda que cojan emergenciología? ¿Usted les sugiere que no se metan para allá? ¿O qué? Un mensaje final para todos ellos. Puede coger hasta varios mensajes si quiere y dárselo. Como uno está bien. Bueno, si fuera a ofertar mi especialidad, dijera que si te apasiona la medicina, verla integrar, ver el paciente como un todo, la emergenciología es una de las más idóneas. Si te apasiona la parte aguda, la parte, como quien dice, de protagonismo, la parte donde tú tienes el control, la parte de salvar la vida al momento, emergenciología es la más idónea. Y no temerle a lo que es la emergencia. Sé que muchos médicos temen, más que estrés es temor. La emergenciología pide mucho, o sea, exige mucho conocimiento, mucho carácter, mucho coraje a veces. Y por eso es una de las especialidades donde tú te desarrollas mucho como persona. Tú conoces muchos casos, tú conoces mucha gente. Un paciente se te repite varias veces en varias personas. Me decía una superior mía que después fue jefa de residente. Tú vas a ver que un paciente se te repite en muchas personas. Yo no entendía qué me quería decir. Después yo entendí que un caso se te va a manifestar y es la forma de tú probar el error que cometiste como humano, tú puedas enmendarlo. Entonces, es
Mi consejo de emergenciología es la parte, como quien dice, protagonista de la medicina, sin ofender los protagonistas de las otras especialidades, que no se me ofendan. Pero todo nace dentro, todos los sueños nacen dentro. Cuando digo dentro es aquí, y después se desarrollan. En parte de mi carrera yo pensé que no iba a ser médico, porque yo decía, bueno, esto es demasiado. Y voy en camino a ser especialista en una de las carreras de la medicina que es más, que exige más. Exacto. Entonces, mi consejo sería ese: tú eres tu propio protagonista, tú eres tu propio héroe, tú eres el protagonista de tu misma historia. Entonces, lo que te guste, inténtalo y llévalo a materializar, hacerlo real. Y si quieres ser emergenciólogo, bueno, para adelante. Bienvenido a la emergenciología. Señores, muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta etapa de la entrevista. Espero que le hayan sacado bastante provecho, espero que hayan disfrutado, o por lo menos que le haya servido para orientarse acerca de esta residencia médica. Señores, sigan con nosotros. Si les gustaría que realicemos alguna entrevista a un especialista de X residencia, por favor, déjennos también en los comentarios a qué especialidad les gustaría que abordemos. Nada, esto es todo hasta aquí. Esto fue primera temporada, las residencias médicas, medicina orientativa, RAM Medicina. Doctora Encarnación. Juan Valdés, el placer siempre ha sido mío. Todo bien, R4, un placer estar aquí en tu plataforma. El placer es nuestro tenerte aquí. Va a ser difícil. Va a ser difícil. No, va a ser fácil. Ya. Muchas gracias. El placer es mío estar en esta plataforma, compartir de nuevo contigo. El doctor Juan Di Valdés y yo somos compañeros estudiantiles primero. Fuimos compañeros en la universidad, después fuimos compañeros en el internado, y bueno, va a ser difícil esta entrevista. Así no se puede hacer entrevista. ¿Cómo tú puedes ser? ¿Cómo tú crees que? Ey. Aunque este video que muchas gracias, Juan, digo, Juan. Entonces también. Dile Juan, De la residencia en emergenciología sencillamente, o cómo es el titular, cómo va a salir en el título de la especialidad. El nombre, pues, primeramente. Ey, llévate de mí. Está bien. Pero está ese, pero no sé qué sería. Oye, lo que pasa. Pero está bien. Entonces, ¿qué se ríe? Me va a hacer ella mismo de yo me reí. No, pero está bien. Cuando la respuesta. ¿Cómo yo voy a seguir así? Seguir así. Yo te digo, va a ser difícil. No, pero está bien. Tú puedes. No, pero ¿cómo vamos? Hoy mismo, que yo le hago el edit y la vaina. Arranca la pregunta. De nuevo, porque yo sé que no. No, arranca la pregunta desde cuando yo te la hice, para no formular de nuevo la pregunta, sino tú arrancas a responder. ¿Y él lo va a editar así? Soy yo que lo voy a editar. Todo esto no va a salir. No, esto no va a salir.
A la pregunta. Señores, es que papá, ¿por qué te equivocado? Claro, Que eso no importa, loco. Bueno, ¿cómo no importa si tú vas por el mundo entero? Pero oye. ¿Qué van a decir en México? Y si lo pone la gente de aquí, de los No, pero oye. Lo importante es que si tú te das cuenta que te equivocas, lo retomas ahí mismo, porque ese es el punto. Pues No es entonces, hacer algo perfecto. Como que, porque tú contigo que no vamos a terminar nunca, loco. Nosotros vamos a tener que hacer una temporada para él. No, pero no es por mí. No, Ya, vamos a empezar de nuevo. Mira.